y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El capítulo 12 de Apocalipsis termina con la introducción del último conflicto de Satanás contra la iglesia remanente. Apocalipsis 12:17 dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente, los últimos que quedan de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí el Señor nos presenta a su pueblo remanente y se nos dice que Satanás se enfurece, se llena de ira y se va a hacer guerra contra esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y retiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, el capítulo 13, o sea, los versículos que siguen, nos amplía lo que es ese último conflicto entre el dragón o del dragón contra el remanente, contra la mujer. Y nos da los detalles, nos habla de quiénes serán los protagonistas de ese conflicto y de qué lado estará cada parte. Muy bien, tenemos varios hermanos entrando. Si los que están por aquí pueden agruparse un poquito, vengan hermanos aquí en la parte de adelante, hay algunas sillas o algunas bancas disponibles. Si pueden agruparse un poquito más, de esa manera vamos a tener lugar para los que vienen entrando. Muchas gracias. No estamos tan cómodos esta noche como las demás noches, pero el viernes no es nuestro día de culto habitual. Sin embargo, ellos tuvieron a bien conseguirnos este lugar para podernos reunir en esta noche, gracias a Dios. Muy bien, entonces decíamos que en Apocalipsis 13 se encuentra el trasfondo, o sea, el marco profético de las cosas que están sucediendo actualmente. Y por eso sabemos que estamos viviendo en ese tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 13 nos presenta dos superpoderes mundiales. Como el libro de Apocalipsis es simbólico, usa como símbolo dos bestias. La primera es una bestia que sube del mar. La segunda es una bestia que sube de la tierra. Todos los detalles de estas dos bestias, y recuerden, son dos superpoderes mundiales, están dados de tal manera que no hay duda alguna para identificar quiénes son estos poderes mundiales. La primera bestia representa el papado, ese poder que dominó el mundo por 1260 años. Ponía reyes, quitaba reyes, establecía la política a nivel mundial y la dominaba. Sin embargo, esa primera bestia, el papado, según la profecía, había de recibir una herida mortal. En nuestra última presentación de esta serie, que lleva por título Cristianos bien despiertos, vimos cómo esa herida mortal fue dada al papado en 1798. Literalmente, la profecía se cumplió, la historia confirma
que el papado recibió ese golpe mortal. Sin embargo, la Biblia decía que la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. Y nosotros comenzamos a ver en la última presentación cómo esa herida mortal comenzó a ser sanada a través de ese concordato, ese pacto, ese documento que se firmó entre la República Italiana, más bien el dictador italiano Benito Mussolini, en febrero de 1929, y el papado, mediante el cual se establece un nuevo Estado, una nueva nación, libre de Italia, con territorio dentro de Italia, pero totalmente libre. Una nueva nación emerge, recibe el trono, recibe el territorio sobre el cual poder ser gobernante. Ahora, si ustedes notan, la profecía decía que hay tres cosas que tiene que recibir esta bestia para tener el poder completo. Dice en el versículo 2, la última parte: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hay tres cosas que recibe el papado: trono, poder y autoridad. De igual manera, cuando el papado surgió en el 538, recibió esas mismas tres cosas que lo hicieron un poder mundial. Primero, trono. El imperio romano le cedió la capital de Roma y trasladó el imperio a Constantinopla. Y el trono que antes ocupaba el emperador de todo el imperio romano se transfirió a Constantinopla y quedó ese trono para que lo pudiera ocupar el obispo de Roma. Lo segundo que recibió fue poder y luego autoridad. La autoridad es un decreto que lo hace merecedor de gobernar. Tiene que venir de un poder que le confiere la autoridad. Por ejemplo, en América la autoridad para gobernar la confiere el voto. El pueblo vota por sus dirigentes y cuando ese voto elige a un nuevo gobernante, entonces ocupa ese lugar y tiene la autoridad para reinar por el poder del voto del pueblo. Sin embargo, el papado no viene por voto del pueblo. La autoridad se la da el dragón. El dragón es el diablo, pero el dragón tiene 7 cabezas, ¿recuerdan? Una de esas cabezas es el imperio romano, y es el imperio romano el que le cede el trono, el que le da la autoridad. El imperio romano da un decreto, y este se conoce como el decreto de Justiniano. El emperador Justiniano, en el año 533, promulga el edicto de autoridad papal, así se conoce, edicto dándole autoridad al papa. Por eso el dragón le da el trono, el poder y la autoridad. La autoridad se la da a través del decreto imperial, y el poder lo recibe cuando son vencidas las tribus bárbaras que se habían opuesto, cuando el territorio entra o pasa bajo el poder del papado. En el 538 cae la última de esas tribus bárbaras, los ostrogodos,
y entonces recibe el poder. El poder antes lo tenían los reyes que reinaban en Italia, pero al ser quitados los reyes de Italia, entonces la autoridad viene del decreto imperial, pero el poder viene de quitar a los que se le oponen. Y así tiene los tres elementos para poder gobernar supremo en Europa: el trono, el dominio o el poder y la autoridad. De igual manera, cuando recibe la herida de muerte, se le quitó las tres cosas. Se le quitó el poder, la autoridad y el trono. Los territorios pontificios le fueron quitados. El poder lo tenía ahora Napoleón Bonaparte, el que estaba avanzando y tomando toda Europa bajo su poder, bajo su control. Perdió lo que había tenido. Para que se recupere otra vez se necesita esos tres elementos. El primero de esos tres elementos se lo da de vuelta el gobierno italiano, que es el territorio. No podía gobernar, no puede haber un rey si no tiene un territorio sobre el cual gobernar. No podía ser reconocido como un líder político si no tenía un territorio político. Por eso fue muy importante el concordato entre el Vaticano, o sea, entre el papado y la República Italiana, dándole la sede del Vaticano de vuelta al papado. Le dio un territorio. Es como si los Estados Unidos dijera, bueno, vamos a constituir una nueva república, una nueva nación dentro de nuestro territorio. Imagínense que dijera, bueno, vamos a hacer del estado de Texas una nueva nación, para que todos los mexicanos tengan su nación dentro de Estados Unidos. Sabemos que eso no va a suceder. O como si dijera Estados Unidos, vamos a declarar el estado de la Florida como una nación independiente para que los cubanos en el exilio tengan su propia nación. Tampoco eso va a suceder. Pero si les dieran un territorio como una nación, está sucediendo ahora por intercesión del Papa que se le dé un territorio a los palestinos en Israel y que se constituya una nación. Así como en 1948 se le entregó un territorio a Israel, que estaba antes en manos de los árabes, el poder se lo dio Inglaterra y la autoridad se lo dio Estados Unidos para que emergiera el Estado de Israel como nación. De igual manera, el papado recibe el territorio en 1929 para emerger como nación. Y luego las Naciones Unidas lo reconocen como una nación más entre todas las naciones de la tierra, y por lo tanto el Papa llega a ser un jefe de Estado, o sea, un gobernante civil con todos los derechos de gobierno civil. Muchas naciones no lo reconocieron. Una de ellas fue los Estados Unidos. Decían, no, eso no es una nación. Esa es la sede de la Iglesia Católica. Sin embargo, ya nosotros estudiamos en nuestra última presentación del martes que finalmente el presidente Ronald Reagan decidió aceptar el papado como un poder civil y mandar un representante oficial ante el Vaticano, entablar relaciones políticas con el Vaticano, cosa que no había reconocido por 50 años porque no lo representa, o sea, no lo reconocía como un poder político. Ahora, cuando la nación de Estados Unidos se fundó justamente poniendo como base la separación de la Iglesia y el Estado, porque no querían que se inmiscuyera, se metiera la religión a dominar a la gente.
La gente tenía derecho a gobernarse a sí misma y no por los dictámenes de un hombre. Por eso se funda la nación de los Estados Unidos, libre de reyes y libre de papas que la dominaran. Y por los primeros 200 años de historia en los Estados Unidos no hubo relaciones entre el papado y los Estados Unidos, sino solamente relaciones tensas. O sea, no hubo relaciones oficiales, todas eran división, no se reconocían el uno con el otro, especialmente desde 1929 en adelante. El papado quería que Estados Unidos lo reconociera porque eso le iba a dar una fuerza tremenda a nivel mundial, pero Estados Unidos decidió no reconocer el Vaticano como un Estado. Por otro lado, el Vaticano no tenía influencia en los Estados Unidos, que era una nación protestante. Se fundó justamente por gente que venía huyendo de Europa de las persecuciones del papado y vinieron a América tratando de tener una tierra de libertad. Y por eso la libertad es tan importante en esta nación, porque venían de un lugar donde no tenían libertad de adorar a Dios, donde había leyes restrictivas que le decían cómo, cuándo, dónde y a quién tenían que adorar. Tenían que sujetarse a los dictámenes del papado en Europa, o si no, eran proscriptos, perseguidos y echados en la cárcel. Aún los ministros tenían que sujetarse. Por eso se funda esta nación. Y por 200 años no hay relaciones, al contrario, hay más bien fricción y antagonismo entre estos dos poderes. Pero lo interesante es que Apocalipsis capítulo 13 describe que Estados Unidos, que es la segunda bestia que sube de la tierra, iba a tener una transformación. Y esa transformación, esa metamorfosis, está descrita allí en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tenía la semejanza de un poder pacífico, de un poder manso, de un poder que defiende al pueblo, defiende sus derechos. Los 2 cuernos, lo vamos a ver esta próxima semana cuando veamos el rol de Estados Unidos en la profecía. Ahora estamos viendo el rol del papado, pero cuando estudiemos de Estados Unidos vamos a ver sus características. Pero aquí dice que Estados Unidos era manso, este poder, como un cordero, y 2 cuernos. Uno de esos 2 cuernos representa la libertad civil. El pueblo puede gobernarse a sí mismo, no acepta dictadores en esta nación. Y en toda la historia de los Estados Unidos, sus 250 años de historia, nunca ha habido un dictador. Imagínense, nuestros países también son democráticos, pero de vez en cuando hay un golpe de Estado y se mete un dictador, y a veces por años. Piensen en la República Dominicana, piensen en Cuba, piensen en Bolivia actualmente, en Venezuela, en Argentina, mi país, tantos años de dictadores anticonstitucionales, y luego el gobierno fue tomado por los militares, y los militares gobernaron en mi país por muchos años. En América, el pueblo gobierna a través de la gente que él escoge. El pueblo escoge sus gobernantes. Eso es lo manso del cordero, de la bestia que tiene cuernos de cordero, es que no tiene quien lo mande. El mismo pueblo pone sus leyes, vota por sus leyes y se dirige a sí mismo y pone gobernantes que hagan la voluntad del pueblo. Por eso es un gobierno del pueblo, por el pueblo y en favor del pueblo.
El otro cuerno tiene que ver con la libertad religiosa. Una es la libertad civil. La libertad civil le da los derechos al ser humano de expresión libre, de reunirse libremente, de prensa, todas las libertades contenidas en lo que se conoce como the Bill of Rights, o sea, la declaración de derechos constitucionales de todo ciudadano, están contenidas en lo que es la libertad civil. Y luego la libertad religiosa es el otro cuerno de esta bestia, cuerno como de cordero manso. Ya vamos a ver más detalles de este poder, pero donde viene la transformación